con el fin de poder distribuir micrófonos para que en efecto podamos conversar. No es que Javier haya presentado los vientos huracanados, lo que yo voy a hacer es enfatizar desde otra perspectiva lo que está ocurriendo, que es verdaderamente insólito, excepcional. Buena parte de las cosas que nos pasan no ocurren porque tendrían que ocurrir, sino porque hay fuerzas políticas poderosas que lo están induciendo. Entonces vamos con esto. Ese es el tema de mi presentación. Tengo 3 breves capítulos, uno de contexto, más político que económico, hitos del futuro próximo, que es en donde voy a formular las preguntas o los tópicos que podrían dar lugar a la conversación que tengamos enseguida, y luego plantear lo único que verdaderamente me mueve a la esperanza, a la fortaleza institucional de Colombia, tema sobre el cual también inicialmente expuso Javier y comparto su punto de vista. Tenemos unas instituciones sólidas. Este es el contexto. Lo primero es en la segunda vuelta del 2022 un rechazo al status quo. Los dos competidores eran totalmente ajenos a los partidos políticos tradicionales, representaban uno de ellos una propuesta totalmente alejada de las ideologías y de los partidos políticos, el otro candidato por fuera del sistema, al igual que el primero, pero con una ideología estrictamente radical de izquierda. Muchos votamos no por el que creíamos mejor, sino por el que creíamos el menos malo. El mandato electoral que obtuvo el presidente Petro es precario, incluso minoritario. La suma de los votos que obtuvo el candidato Hernández más los votos en blanco fueron, Gloria, superiores a los votos que eligieron el presidente Petro. Él dice que tiene un gran mandato popular, pero hay que modular sus expresiones para tener en cuenta estas circunstancias. Elecciones parlamentarias del 2022. Aquí digo yo, y es verdad, que el gobierno Petro carece de mayorías propias. He debido subrayar, y ahora en la expresión verbal lo hago, en propias, porque el presidente hace su modo y manera de, pese a que los partidos no lo acompañan, por negociaciones individuales con algunos políticos, sobre todo en la Cámara de Representantes, donde el juego es más fluido, parece estar reconstruyendo mayorías que le permitirían, por ejemplo, la aprobación de la ley de salud. Distinto podrá ser lo que ocurre en el Senado, y creo que el Senado y el Congreso en general no se va a mover, sino en el breve espacio que media entre las elecciones del 31 de octubre y el 16 de diciembre o el 20 de diciembre, si es que se produce una convocatoria extraordinaria. El tercer elemento del contexto que quiero mencionar es que la paz total no goza de respaldo generalizado. Esos son los elementos de contexto que ahí tengo. Estos otros voy rápido, Javier los mencionó. La inseguridad, que es agobiante, es persistente la caída de la popularidad del gobierno. Vamos a ver qué ocurre primero con las movilizaciones de ayer en las distintas ciudades del país, y si eso beneficia o perjudica a los candidatos del gobierno, a los que de manera franca salió a respaldar. Y tendremos que ver también qué pasa con las elecciones del 31 de octubre. Todo permite vaticinar que el gobierno llevará o cosechará una derrota muy importante. El presidente habla de acuerdos, pero en realidad los términos de los acuerdos que él plantea es en los términos que él considera adecuados. No ofrece espacio ninguno para el diálogo, no hay ningún diálogo institucional en marcha, desprestigia todo lo que pueda al Congreso y rechaza los llamados acuerdos de élites
tanto con los empresarios como con los estamentos políticos, de modo que eso allí está bastante bloqueado y todo esto se refleja en que la agenda legislativa se encuentre estancada. Una tercera lámina de contexto, un modelo económico radical, más Estado, menos mercado, por las razones que Javier ha dicho: bajo crecimiento, persistencia de la inflación, dudas sobre la sostenibilidad fiscal, eso sí que es importante, deterioro del clima de inversión, pues por falta de confianza, menor inversión del sector privado y reducida capacidad de ejecución del gasto público, una combinación funesta en términos de crecimiento económico. La informalidad sigue tan alta como siempre. El gobierno no tiene ningún interés en reducir la informalidad. Uno de los ejes de su programa económico es la llamada economía popular. Pues bien, por primera vez, por lo menos desde que yo me conozco, la estrategia no es cómo sacar a la gente que está en la informalidad, o sea, en la economía popular, sino cómo ayudarle a que permanezca allí. Como el propio presidente lo ha dicho, cuando la gente sale de la pobreza, deja de apoyar a los partidos de izquierda y por eso un gobierno como el del presidente Petro se centra en mantener la gente en la informalidad. Tenemos graves problemas sectoriales, Javier los mencionó: salud, electricidad, hidrocarburos, infraestructura, transporte masivo, servicios financieros, mercado de capitales, agro. El contexto, pues, es de tormenta gloria, tal como lo había señalado Javier. Hitos del próximo futuro. Aquí saco mi bola de cristal. Lo primero es que son inminentes decisiones judiciales de enorme impacto que probablemente van a afectar de manera negativa al gobierno nacional. Los pronósticos indican que una buena parte del plan de desarrollo, por contener normas que no tienen estrictamente que ver con lo que son los hitos del Plan Nacional de Desarrollo, se caen, como ha pasado en otros años, en la Corte Constitucional. La reforma tributaria de este gobierno está atacada desde varios flancos, especialmente en el campo de las sobretasas para los sectores de energía e hidrocarburos. Los pronósticos para el gobierno en ese ámbito son también negativos. La emergencia económica para La Guajira está también bajo la lupa de la Corte Constitucional. Sabemos ya que hay una ponencia mayoritaria, unos cálculos iniciales sobre una ponencia mayoritaria que harían pensar que esa emergencia económica se cae. Tenemos el problema del financiamiento de la campaña del presidente, que puede conducir a que avance lo que el propio presidente llama un golpe blando, es decir, un proceso político constitucional, primero en la Cámara y luego en el Senado de la República, tendiente a decidir sobre si el presidente es digno o indigno del ejercicio del cargo. Y sabemos también, más allá de todas las objeciones políticas que uno puede tener, que la paz total también va a tener acotamientos o restricciones en el examen constitucional. O sea, si el presidente ha tenido dificultades con el Congreso, que se materializan en que sus proyectos estén estancados, en este semestre y en el próximo va a tener otros reveses, probablemente por la vía judicial. Y aquí vienen las preguntas. Quiero que tomen noticia de ellas porque me gustaría que sobre ellas conversemos. ¿Cuál será el efecto de las movilizaciones campesinas promovidas por el gobierno? ¿Le van a beneficiar o le van a perjudicar? ¿Movilizaron los indígenas? Sí, es cierto. ¿Los movilizaron con recursos públicos? Sin duda. Basta leer la cuantía enorme de los contratos con objetos sociales sumamente vagos que el gobierno celebró con las organizaciones indígenas. Pero noten que no puede movilizar a las comunidades negras
simultáneamente con los indígenas porque hay una fractura gigantesca. Y moviliza a la gente de FECODE, pero no moviliza a los trabajadores públicos del sector de hidrocarburos, como es obvio. Todas las molestias que a los ciudadanos del común les generan las movilizaciones, que son los que votan en las respectivas ciudades, ¿afectarán positivo o negativamente a los candidatos del pacto? Esa es una pregunta importante. Los indígenas, por supuesto, o no votan en las ciudades. ¿Cómo evolucionar el orden público? Pues las perspectivas de lo que está ocurriendo son verdaderamente alarmantes y graves. Cabe la pregunta más sobre la cual la incertidumbre es menor, sobre los comicios regionales. Probablemente el presidente va a perder en casi todas las ciudades capitales importantes, ganará en la periferia, que es tal vez mayoritaria desde el punto de vista territorial, pero absolutamente marginal desde el punto de vista de población y por ende de votación. ¿Se concretará o no un pacto nacional? Es difícil saberlo, probable no por la puerta de adelante, sino por la puerta de atrás, mediante la gestión del gobierno, voto por voto, especialmente en la Cámara de Representantes. ¿Avanzará la paz total? Esa es una buena pregunta. Yo creo que no va a avanzar, que es un fracaso total. Es lo que tocaré en mi próxima columna. Termino con este comercial que sale todos los martes en semana. Y bien, esta es la parte positiva de lo que creo. Una fortaleza institucional de Colombia. Pese a todo, pese a que nos gustaría que fuera mejor, el Congreso preserva su autonomía ante el gobierno nacional. En segundo término, el sistema judicial ejerce sus poderes en defensa de la Constitución y la ley. Vienen unos fallos muy importantes. Nadie podrá decir que serán, imagino yo, que no serán fallos de calidad, sea cual fuere el resultado. La justicia en esencia está despolitizada y es de buena calidad. La prensa actúa con firmeza como instancia civil de control político. Los colegas de Gloria asumen unos riesgos gigantescos sobre su vida y sobre la estabilidad de sus trabajos, pero lo siguen haciendo, por fortuna. Y las Fuerzas Armadas se mantienen al margen de las contiendas políticas. El gobierno tiene un arma secreta, creo yo, para penetrar de manera más directa en el control político de las Fuerzas Armadas. Si hay tiempo, hablaré de eso. Muy bien, los invito a que conversemos. Ojalá haya tiempo para hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los doctores Botero y Hoyos. Ya vieron ustedes, les decía que nuestros panelistas tenían una visión muy aguda de la coyuntura. Yo quiero que ahora les propongo iniciar esta charla con los temas de conversación que yo estoy segura que son los temas que ustedes todos los días están escuchando en los medios de comunicación y en las redes y en las noticias. Vamos a comenzar y como en mi papel de moderadora me toca el papel sucio de cortarlos, les voy a pedir a cada uno que digamos estas preguntas les demos respuesta de 2 minutos para que tengamos tiempo de que si el auditorio al final quiere participar con alguna pregunta o alguna inquietud. Voy a iniciar con Javier con un tema que él maneja muy bien y es el tema del Congreso, porque hay mucha discusión y ustedes saben y digamos incertidumbre frente a los proyectos de ley que este gobierno ha propuesto, digamos los grandes como la reforma laboral, salud, la pensional. Yo quisiera que Javier, que conoce, que estudia los proyectos, que está en el Congreso, nos pueda dar una visión de qué impacto pueden tener o está viendo él pueden tener estas reformas en los sectores de ustedes, en las empresas, estas 3 grandes reformas. Y no solamente en las empresas, sino ese impacto fiscal del que casi, digamos, tememos, pero no sabemos exactamente si está cuantificado o no. A ver, entonces 2 minutos para esta respuesta.
Aló, ¿ahí me oyen? Yo pienso que la reforma pensional puede ser la que más fácilmente pase de las tres. Yo pienso que la de la salud puede ser una perdedera de tiempo, por lo que yo he oído, esa es una reforma de ley estatutaria y las leyes estatutarias se tramitan por la Comisión Primera. Y la que me parece más grave es como la reforma laboral. Acuérdense en que allí está la inamovilidad laboral, eso ya lo vivimos en el pasado, cuando uno cumplía 10 años, ya después no lo podía sacar nadie, pero lo sacaban a los 9,5 años. O evitar la tercerización, o volver a nuevos costos laborales, que eso puede ser lo de menos, es más graves los otros. Y estoy de acuerdo con Jorge Humberto, la Cámara es más emotiva, hay más jóvenes, se renovó en un 25%, todo el mundo quiere pasar a la gloria, lleva sus proyectos de ley, está más aliado con el Congreso, en el Senado son más reposados, más tranquilos y allá la cosa es un poco más diferente. Desde el punto de vista de los costos, uno ve lo siguiente, el gobierno manda una carta, tanto el ministro Campo como el ministro Bonilla, diciendo la reforma laboral no tiene costos para el Estado. Y yo digo, pero oiga, ¿no tienen conductores que trabajan de noche, que trabajan sábados y domingos y efectivamente lo que están haciendo ahora es aumentar esas cargas? El gobierno es el mayor empleador, digámoslo así, de personal por contrato y quiere acabar con eso. Oiga, pero si los va a emplear no tiene que pagarle seguridad social y vincularlos formalmente. Cada que llega un ministro barre y trae nuevo personal. Oye, ¿y no está subiendo las indemnizaciones? ¿Y esas indemnizaciones no tienen costo? Vámonos para la de salud. Mire lo que pasa. El gobierno dice, vamos a crear centros para 20,000 personas en todo el país, somos 50 millones de personas, si lo dividimos por 20,000 hay que construir 2.500 centros de atención inmediata. Pregunté con personas expertas cuánto podría valer el metro cuadrado de una clínica básica o un centro de atención básico, entre 16 y 18 millones el metro cuadrado. Si ponemos dos casas de 500 metros, 1.000 metros, 2.500 institutos de esos, a 18,000 o a 16,000, eso nos daría entre 40 y 45 billones solo ese rubro, 3 veces o 2 veces y medio la reforma tributaria. Luego dice, el aseguramiento se acaba. Oiga, eso lo asumen hoy las EPS, si eso se acaba va a quedar a cargo del Estado. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuántas personas están enfermas? ¿Cuál es el costo promedio de todas esas personas? Hay un artículo en la Constitución que dice que si el Estado quiere retomar para sí una actividad, debe indemnizar previamente antes de que eso se dé. Entonces, si yo soy Colsanitas, Suramericana, cualquier EPS, podría decir, oiga, sí, listo, deme mi indemnización. ¿Cuánto vale eso? El gobierno ha dicho, los copagos no pueden ser óbice para atender a la gente. En el país hay más o menos 900 millones de citas médicas. Yo estoy seguro que ustedes recuerdan más o menos que en promedio les cobran 38, 40, pongámosle 20,000 a 900 millones de citas médicas. Ahí tenemos otros 18 billones de pesos de costos para atender eso. Sí, entonces, 4 elementos de la salud sin entrar en más detalles que todos darían como 70 o 80 millones. Y finalmente la pensional. La pensional, digamos que lo que hace es, el primer pilar es todas las personas mayores de 65 años que estén en estado de pobreza, les vamos a dar 240,000 pesos o en vez de 80,000 que les da hoy. Eso vale más o menos 2 billones de pesos hoy. Si lo va a triplicar, pues se eleva a 6 billones. El segundo, pilar serían aquellas personas que han cotizado pero que no han logrado los requisitos. También se les daría otro valor. Eso también hay que cuantificarlo. Tercero, dice el pilar contributivo, todas las personas que ganan más de un salario deben estar ahí, pero los 3 primeros los deben mandar a la seguridad privada y los otros a la seguridad pública y los otros a la seguridad privada. Miren, les hago un ejemplo muy sencillo para rematar. Bajo las condiciones de hoy de un salario mínimo, el 16%, pueden ser 180, lo que uno cotiza al año pueden ser 2 millones. Si esa persona cotiza 25 años a precios de hoy,
2 millones, esa persona aporta 50 millones para su pensión. Si esa persona cotiza 30 años, aporta 60. Si cotiza 40, aporta 80. ¿Y eso con qué lo debemos comparar? Pues digamos, si una persona después de pensionada vive 10 años, se acuerda que la esperanza de vida ha aumentado mucho, son 120 meses, a 1 millón y pico. Ninguno de esos valores le cubren esa situación. Entonces, todos esos costos a mí me parece que están subestimados y que vale la pena que haya un análisis más juicioso, incluso por parte del Congreso. Perfecto, gracias. A ver, doctor Botero, yo quería preguntarle algo. A uno siempre usted que ha estado en gobiernos, a uno siempre le han dicho que el gobierno hace y es lo que hemos visto en todos los gobiernos anteriores, que todas estas grandes reformas se hacen en el primer año de gobierno porque es cuando el gobierno tiene capital político. ¿Usted cómo ve realmente, con lo que nos dice Javier, la marcha de estos proyectos? Porque por ahora no sabemos todos los días en los mercados financieros si se mueve el dólar o se mueve el mercado. Le dicen, no, es que el mercado está contento porque parece que no van a salir las reformas. Entonces uno dice, bueno, ¿van a salir, no van a salir? Ya se gastó el capital político que decíamos antes, o en este gobierno eso no existe. O si vamos a quedarnos en una inacción que parece ser lo peor, o sea, que ni siquiera salga nada y no hagamos nada. Creo que la presidencia de Petro será muy parecida a su alcaldía. Montones de anuncios, algunos pocos programas que fracasaron todos y un aislamiento creciente frente a la ciudadanía y frente a su propio equipo de gobierno. En su libro sobre la experiencia de gobierno que tuvo con el presidente Petro, el exministro Gaviria decía que Petro es un lobo solitario, y eso es lo que es. Entonces, ante su inhabilidad política, no discursiva, que tiene mucha habilidad, pero ante su inhabilidad política, ante la dificultad enorme de realizar consensos, ante la estrategia de movilización popular contra el Congreso, mi impresión es que si no tiene éxito, y yo temo que no lo va a tener, consiguiendo los votos uno por uno, sobre todo en la Cámara de Representantes, bajo principios que supuestamente él debería rechazar, lo que probablemente conducirán es a que no tengamos reformas. El país está ávido y necesitado de reformas. Los tópicos que tocan las reformas de Petro son los que son correctos, no las soluciones. Pero mi impresión es que esto va a ir estrangulando la economía y conduciendo a una parálisis de la capacidad de reforma del país durante el resto del periodo. Ojalá me equivoque. Y a propósito de eso, que de pronto vamos a llegarnos a como un, digamos, estancamiento económico, yo quería aprovechar, Javier, que mañana la Junta Directiva del Banco de la República toma decisión de tasa de interés, y ustedes han escuchado que pocas veces hay un momento en el que todos los agentes económicos están haciendo peticiones al Banco Central en materia de tasas de interés. La expectativa, o sea, las personas que ya vieron ustedes, gremios que están pidiéndole al banco que comience a ceder su política monetaria, yo creo que con el nivel de inflación no parece eso posible. Yo no sé qué pronóstico tiene Javier sobre eso, y digamos que a qué nos enfrentamos frente al crecimiento si el banco más nos demoramos en bajar tasas. Y ya hemos visto también las discusiones de los ministros de Hacienda, Ocampo pidiendo que es hora de empezar a bajar tasas de interés. Gómez le contesta esta semana que el crecimiento no se ha estancado, digamos, básicamente por el Banco de la República, sino por esa reforma tributaria que también al principio comentabas que es la que realmente va a generar un gran impacto sobre el crecimiento. Pues lo que enseña la teoría tradicional es que se aumenta la tasa de interés para bajar la inflación en la medida en que se encarece el costo de financiación. Pero yo diría que eso tiene que tener un matiz, porque
Una cosa es que hay un desbordamiento del consumo y de la demanda para que efectivamente la tasa de interés cumpla ese papel. Pero como les dije ahora, el año pasado el consumo crecía más del 13%, ahora crece más o menos al 1%. Entonces, más que un problema actual de una demanda desbordada, yo lo veo es como un problema de costos. Entonces, me parece que está actuando más en contra del crecimiento que en contra de bajar la inflación. Yo particularmente sí sería, a pesar de que la inflación no ha bajado con la oportunidad deseada y que puede que se demore un poco en hacerlo, en que hubiera algunas señales ya para un respiro para la actividad productiva. Pero lo más probable es que el Banco de la República mañana mantenga la tasa, no la comience a bajar. Quería, doctor Botero, una pregunta importante, y es que para todos los que ustedes están acá y se mueven en el mundo de los negocios, un tema crucial, bueno, para todos, es la seguridad, ¿cierto? El entorno de seguridad. Y yo creo que ese programa de paz total, el programa bandera, digamos, de la actual administración, usted decía que no goza de respaldo generalizado, ¿cierto? ¿Usted cómo lo está viendo? ¿Qué va a pasar? ¿Usted sí cree que digamos, negociando con tantos frentes distintos, esto vamos a tener un final feliz o no? Yo soy franco adversario de la paz total. Soy amigo de la paz, que es distinto. Y la paz, en esencia, apelo a la historia, proviene de la monopolización del poder de las armas. Eso ocurrió en Europa en el largo periodo que transcurre entre los sistemas feudales, que implicaban descentralización o democracia en el uso de armas, a los estados absolutos que finalmente lo consolidaron. Esa consolidación se dio en el ámbito del poder absoluto de monarquías como la francesa, y viene luego el proceso de construcción democrática manteniendo el monopolio de las armas. Esa es la historia europea. La historia nuestra es distinta, pero el resultado es el mismo. En el siglo XIX vivimos el proceso de consolidación del Estado. Ese proceso, en el caso de Colombia, culmina en los albores del siglo XX con el cierre de la última de las grandes contiendas civiles, que es la guerra llamada de los 1000 días. México se demoró un poco más, pero también consolidó su Estado unitario y logró el monopolio de las armas. El único país de América y uno de los pocos del mundo que desconsolida el monopolio de las armas y que tiene procesos de paz vigentes es Colombia. Colombia es una rareza absoluta en términos internacionales. Y esto se manifiesta ahora de la manera más perversa posible. Son los ceses al fuego bilaterales, que es una renuncia explícita y expresa del gobierno a ejercer acciones contra los actores armados sin que estos tengan que dejar las armas y sin que el gobierno interfiera en las guerras internas entre grupos armados. Esa es la causa de que Colombia esté sumida en un proceso de violencia absolutamente desbordado. Negociamos la preservación de las armas y de alguna manera legalizamos o legitimizamos la guerra entre carteles o grupos, estando de por medio la sociedad civil. Y la sociedad civil no se puede retirar como nuestros amigos que todavía nos escuchan yéndose a tomar café afuera. Quedan sometidos, como lo dicen sus testimonios que vemos en las noches en televisión, sometidos al asedio de los actores armados. ¿Esto por qué ocurre? ¿Por qué Colombia no cree en la legitimidad de sus instituciones? Paradójicamente, la Constitución del 91 tuvo amplio respaldo,
pero seguimos no creyendo. ¿Y por qué no creemos? Doy tres ejemplos. En el año 1948, un loco, un individuo aislado, mató a Jorge Eliezer Gaitán. No tenemos ninguna razón para creer que actuó movido por una fuerza política poderosa refractaria al cambio social. Eso está en el terreno de la pura especulación. Pero hay muchos que todavía dicen, es que Colombia sigue siendo violento porque mire cómo mataron a Gaitán. Primer hito. Segundo hito, entre las FARC y el gobierno del presidente Santos montan la teoría de 50 años de guerra civil. Oigan, eso es una monstruosidad. ¿Qué dicen los libros de historia sobre esa guerra de 50 años? ¿No sabe qué, doctor? Ninguno la vio. No vimos cómo un episodio propio de la Guerra Fría, que se tradujo después del triunfo de la Revolución Cubana en apoyo a movimientos guerrilleros en distintas partes del continente, que ya desaparecieron todos, aquí no nos dimos cuenta de que esa motivación política se transformó en un negocio. Hoy los móviles políticos son meras máscaras. El presidente ante la propia cúpula militar lo dijo, y después cuando el ELN le llamó la atención dijo, no, delete, sigamos conversando, ¿no? Pero nos montamos otra vez en la tesis de 50 años de guerra que resolvimos con una paz total y definitiva. ¿En qué estamos ahora? En una guerra de 60 años. O sea, ¿cuál es el punto en el que vamos a terminar? No hay otro punto posible que vencer a los violentos con pleno respeto de los derechos humanos, pero someterlos. Los propios funcionarios internacionales y de Naciones Unidas que vienen a acompañarnos en las negociaciones, si uno les dice, ¿usted recomendaría esto mismo para su país? No, ni riesgo. Ustedes, como son una banana republic, lo deben hacer, pero nosotros no. O sea, seamos amigos de la paz. La paz consiste en el monopolio de las armas para derrotar a los carteles de negocios ilícitos. Los que quieran hacer política, tenemos una constitución que amplia y suficientemente les permite hacerlo. Gracias. Voy a hacerles la última pregunta para nuestros dos panelistas. Después me dicen si hay tiempo para alguna pregunta del público. Quería preguntarles, en este marco que nos han presentado, queda muy claro que son muchos los factores que influyen en la buena marcha de las empresas y que son determinantes, digamos, para que pase lo que ustedes viven todos los días y que sean procesos, que caigan en procesos de insolvencias, de quiebras. Entonces quería preguntarles, pidiéndoles que espero que puedan dormir ustedes esta noche, que nos digan qué riesgos están viendo ellos con todo este marco en las empresas, en los distintos sectores. Javier. Pues yo creo que con esta animadversión contra la inversión, uno lo que puede esperar es que efectivamente, pues primero no crezca la inversión. De hecho, el segundo trimestre eso cayó como el 20 y pico %, 23, 24. Entonces, lo importante es que más que las mismas implicaciones de las variables macroeconómicas en estas, es quién las impulsa. Porque, por ejemplo, el sector de la construcción, muchos de ustedes pueden tener a cargo esos sectores en dificultades, pero cuando viene un aumento de la tasa de interés tan fuerte, se caen las ventas. Y entonces usted tenía proyectado recuperar una empresa en X tiempo, pero las ventas caídas, entonces le va a afectar. Otros tendrán hablaban ahora de justo y bueno del sector de ventas minoristas, entonces esos aumentos en la tasa de interés, la reforma tributaria y el aumento en la gasolina resta posibilidades de que la gente pueda
consumir más cosas, entonces retrasa esos periodos de consolidación. Entonces, a mí me parece que lo importante es que los gobiernos pudieran dar señales claras para que la gente pueda crecer y mejorar. Recuerdo mucho que hace bastante tiempo el grupo de Tola y Maruja, antes se llamaba el grupo Frivolidad, y fui a una presentación de ellos en Medellín y era los 10 tipos más pobres del mundo. Y entonces a cada uno le iban preguntando, bueno, usted es el 10º, el 9º, hasta que llegan al primero y dice, oiga, de que ser el primero en algo es una berraquera. ¿Cómo es que usted llegó a ser el tipo más pobre del mundo? Digo, no, lo que pasa es que el gobierno da facilidades. Entonces lo que deberían los gobiernos es facilitar las cosas para que las empresas no caigan en la quiebra y para que el proceso de recuperación en el que ustedes están sea mucho más ágil y fácil. Hay 3 factores que inciden en que las empresas tengan dificultades o eventualmente fracasen. El primero es bastante obvio, son problemas de gestión en el ámbito empresarial propiamente dicho. Excesos de costo, cartera vencida, negocios que no se concretan, pérdida de clientes, etc. Son fenómenos que tienen que ver con el riesgo inherente a todo emprendimiento empresarial. Eso no tiene nada de novedoso ni tiene que ver con los ciclos de la economía. El segundo factor que incide son justamente los ciclos económicos. La economía es cíclica. Bien por razones que no voy a explicar ahora, que son espontáneas, depende de la dinámica de los mercados, o bien por decisiones tan graves y tan importantes que tanto impacto han tenido como el encierro masivo ordenado por nuestro gobierno y por casi todos los del mundo para prevenir la pandemia. Noten ustedes lo importante de esto. No fue la pandemia la causa de la crisis económica. Fue, y no lo estoy criticando, la decisión de encerrar a la gente, lo cual tuvo, por supuesto, un costo económico gigantesco que se puede justificar, y esta es una discusión difícil, sobre la base de que había que darle prelación a que la vida, el costo en términos de vida fuera el mínimo posible, así tuviera un costo económico gigantesco. Entonces sí, hay ciclos económicos como el de la pandemia y ciclos económicos como en el que estamos entrando. De aquí para adelante, si las circunstancias no cambian, muchas empresas en sectores como los que mencionó Javier especialmente entrarán en dificultades. Y lo último que también es interesante considerar es lo que Joseph Schumpeter, un gran economista vienés del siglo pasado, llamaba la destrucción creativa. Es el impacto de la tecnología en las empresas que hace que en régimen de competencia opere lo mismo que opera en la naturaleza según Darwin. Solo subsisten los más idóneos y los más competentes. Entonces, en aquellos sectores donde hay grandes cambios tecnológicos, las posibilidades de que unas empresas quiebren y que otras nuevas surjan es alta. Esa es digamos, mi visión sobre eso. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas, a ustedes 1.000.000 de gracias por la atención. Ya nos pasamos del tiempo y no vamos a alcanzar. Antes nos agradecerles. Esperamos haberles dado una visión y luces y no haberles generado más incertidumbre. Muchas gracias. Muchas gracias. Lamento que no haya habido espacio para el diálogo. Qué pesar. Muchas gracias. Gracias, doctores, a ustedes por este panel tan enriquecedor. Queremos hacer un corto anuncio de servicio social. Uno de los asistentes, sin querer, extravió sus llaves en una de las mochilas, puesto que realizó un cambio. Si alguien se encuentra con estas llaves, puede acercarse a la zona de inscripción y dejársela a algunas de las chicas, ¿vale? Continuamos con la conferencia
reconocimiento de intereses en los procesos de insolvencia, para lo cual nos acompaña el doctor Santiago Londoño Correa. El doctor Londoño es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, con especialización en Derecho Inmobiliario de la Universidad Pontificia Bolivariana y en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia. Inició su carrera laboral en la Corporación de Vivienda de Desarrollo Social de la Alcaldía de Medellín. Ha estado vinculado a la Superintendencia de Sociedades desde mayo del 2000, desarrollando su carrera en la Intendencia Regional de Medellín. Desde enero de 2022 funge como superintendente delegado para procedimientos de insolvencia. Se ha desempeñado como docente de pregrado y posgrado en diferentes universidades del país, tales como la Universidad de Medellín y EAFIT, en las cátedras de Derecho Societario, Derecho Comercial y Derecho Concursal, entre otros. Asimismo, hago un llamado a la mesa a los doctores Marta Ruth Ardila y el doctor Jorge Cabrera para que nos acompañen. No se desesperen, estamos solucionando algo técnico con el doctor Londoño en cuanto a sus diapositivas. Ya en contados minutos daremos inicio. Le recordamos el llamado a los doctores Marta Ruth Ardila y al doctor Jorge Cabrera para que nos acompañen en la mesa. Legal se complace en ser parte de este Congreso de Derecho Concursal. RG Legal es una firma de abogados con enfoque empresarial que brinda soluciones integrales y sostenibles a sus clientes con un trato personalizado, cercano y amable. Hoy destacamos el área de Derecho de Insolvencia, liderada por la doctora María Victoria Londoño Bertín, con experiencia profesional en temas concursales por más de 16 años, 10 de ellos como juez de insolvencia. Para RG Legal será un gusto acompañarlos.
Abogados SAS nos especializamos en temas de derecho corporativo y de insolvencia, con amplia trayectoria y reconocimiento en el mercado jurídico. Asesoramos a compañías, acreedores y entidades financieras en trámites de insolvencia, así como conflictos societarios y corporativos. La Turnaround Management Association, TMA, inicia su capítulo en Colombia. TMA, la organización con mayor diversidad profesional en la industria de la reestructuración. Ok, ahora sí daremos inicio a la presentación del doctor Londoño. Muy buenas tardes para todos. Un saludo y un agradecimiento muy especial a todos los miembros del Consejo Directivo del Instituto, en especial al doctor Luis Fernando Alvarado por la invitación y por supuesto a los compañeros de la superintendencia, al doctor Billy Escobar, superintendente, doctor Jorge Cabrera y doctora Marta Rud como superintendentes delegados. Para abordar el tema de los intereses en los procesos concursales, he planteado, digamos, como hacer la exposición en dos bloques fundamentalmente. Uno referido a unos aspectos generales sobre los intereses, en el que de alguna manera abordaré lo que tiene que ver con el origen de los mismos, un poco una clasificación, o inicialmente un concepto de los intereses, unas características y una clasificación de estos. En un segundo punto nos referiremos al tema específico y es los intereses en los procesos de insolvencia. Allí haremos referencia fundamentalmente a tres cosas que tienen que ver con los intereses en los procesos de reorganización, los intereses en el proceso de liquidación judicial y, digamos, la excepción que se plantea sobre el manejo de los intereses, sobre todo a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1676 de 2013, para finalmente pues, referirnos a algunos pronunciamientos que de pronto los plantearé en los términos de unas preguntas, pero que han sido como la posición del despacho en los últimos tiempos. Muy bien. Para hablar entonces del origen de los intereses, tendríamos que señalar que el tema de los intereses es tan antiguo como la actividad crediticia misma y que de alguna manera la actividad crediticia a su vez, digamos, va desde la aparición de la actividad mercantil o del comercio. Es así entonces como en, digamos, el derecho romano o en la civilización romana encontrábamos ya alguna mención al tema de los intereses. En Roma se planteaba que en el mutuo estos intereses podían ser pactados y que de alguna manera el pacto de los intereses en el contrato de mutuo tenía que ver con una compensación por el riesgo que se asumía al entregar el dinero a ese acreedor. Aparece entonces desde época muy antigua el tema del riesgo que siempre se tendrá que tener como un tema inherente a toda actividad crediticia. Más adelante, y ya digamos en la Edad Media y en la Iglesia Católica, pues los intereses, digamos, eran restringidos, eran mal vistos por la doctrina católica. De alguna manera se planteaba allí el principio de que el dinero no debía producir dinero y que de alguna manera el cobro de los intereses se podía prestar para un abuso y de alguna forma para un aprovechamiento de la necesidad humana. Indudablemente la posición de la Iglesia Católica fue cambiando, se terminaron, digamos, aceptando los intereses y pues tendríamos que decir que en la vida moderna la Iglesia Católica la vemos como banqueros, ¿cierto? En el derecho islámico también había restricciones al cobro de los intereses, pues de alguna manera se estaba sobre el principio de la ayuda mutua y pues eran mal vistos.
Hoy tendríamos que decir que la regulación de los intereses aparece prácticamente en todas las legislaciones del mundo, en especial las que corresponden a los sistemas capitalistas. Y es así como encontramos referencias que regulan los intereses, ya sea para limitarlos, ya sea para obligar a que estos sean pactados entre las partes o para en un momento dado castigar o sancionar los abusos que se puedan cometer alrededor de estos. En nuestro ordenamiento jurídico encontramos entonces la regulación sobre este tema de los intereses tanto en la normatividad civil como en la normatividad mercantil. Ahora, teniendo en claro un poco el origen del fenómeno, entonces señalaremos, digamos, un concepto sobre los intereses. Un concepto que yo no intentaré. Me remito a una definición traída por el profesor Fernando Hinestrosa en su obra de El Tratado de las Obligaciones, porque considero que es totalmente, o muy completa y de alguna manera contempla como los elementos que nos van a permitir hacer un análisis, digamos, detallado de esto. Señala entonces el profesor Fernando Hinestrosa que los intereses son los frutos del dinero, lo que llama a producir al acreedor de la obligación pecuniaria durante el tiempo que perdure la deuda en un cálculo sobre la base de una cuota o porcentaje del capital o el principal. Sin querer de alguna manera contrariar lo señalado anteriormente, en que no intentó una definición de los mismos, tendríamos también que pensar que en términos muy simples los intereses son, digamos, el costo que se paga por el uso del dinero y que estos, o ese costo que se paga por el uso del dinero, de alguna manera lleva implícita una compensación por la pérdida de oportunidad que tiene el acreedor al no disponer de la suma prestada y una compensación que de alguna manera atiende el deterioro que puede sufrir ese dinero por efectos de la pérdida de valor adquisitivo del mismo. Se han señalado, sobre todo por la doctrina, unas características de los intereses, unas características que tienen que ver con señalar que los intereses son accesorios a la obligación principal. Yo creo que sobre esto no nos cabe duda. Su generación, su existencia, su validez está en buena medida atada a la existencia y validez de la obligación principal. Igualmente se ha señalado como una característica la homogeneidad de los mismos, en tanto que se señala que son un bien fungible y deberán ser, en principio, pagados en dinero. Igualmente nos remiten los tratadistas a una característica que tiene que ver con la periodicidad y está identificada como que se pactan para ser pagados en periodos de tiempo determinados. Indudablemente tienen un carácter de proporcionalidad en la medida en que, como lo decía la definición que señalábamos del profesor Hinestrosa, se van a tasar en proporción al capital debido, al capital o al capital prestado. La clasificación de los intereses pues también se da o partiendo de muy distintos factores o de muy distintos criterios, y la doctrina ha ensayado muchas clasificaciones atendiendo esos criterios.
yo me voy a referir fundamentalmente a dos clasificaciones que tienen que ver con cómo se clasifican los intereses dependiendo de la naturaleza del negocio jurídico que da origen a ellos, o cómo se clasifican los intereses de acuerdo al hecho que los genera. En este sentido, entonces, hablaremos inicialmente de los intereses civiles y los intereses comerciales. Intereses civiles o comerciales que, por supuesto, obedecen a que surgieron de un negocio o de una operación puramente civil o de una operación mercantil. Los intereses civiles, entonces, sobre ellos tendríamos que decir que son, en esencia, intereses convencionales. El derecho civil, digamos, frente al silencio de las partes en el pactar intereses, no trae una norma supletiva que diga que estos se tienen que generar. Y aún en el ámbito judicial, si estos no se reclaman, entonces no tendrán, digamos, no tendrán repercusión en la decisión que se tome. Deben ser pactados. Por lo tanto, son, digamos, convencionales, son, digamos, producto de ese acuerdo entre las partes que en la autonomía de la voluntad acuerdan pagar un interés. Y serían legales solo en el evento en que, cuando se han pactado los intereses y no se ha señalado la tasa, pues entonces hablamos del interés legal que está determinado en la normatividad civil, particularmente en el artículo 16-17 de nuestro Estatuto Civil, que entonces suple, ahora sí, el silencio de las partes respecto a la tasa, no respecto a la existencia de los mismos. Y, digamos, respecto a los moratorios, también habría que señalar que no están previstos o regulados en la normatividad civil, pero no hay prohibición de que sean pactados. Entonces, aún en el evento de intereses moratorios en el ámbito civil, tendrán que ser producto de un acuerdo entre las partes. Los intereses comerciales, que digamos lo son esencialmente convencionales también, pues tienen, digamos, unas condiciones distintas, si bien surgen de lo que acuerden las partes en el contrato de crédito. Hay que señalar que, aún sin haber sido pactados, se entiende y se presume que en toda operación de crédito, en una operación mercantil, se generan y se cobran los intereses. Aquí el legislador suple el silencio de las partes señalando la existencia de los mismos, y legalmente entonces nos dice que son, digamos, el interés legal corriente, es decir, el que se esté cobrando en el mercado del crédito. Respecto a los moratorios, también la ley comercial presume que estos ocurren. Y presume que estos ocurren, ¿por qué? Porque, digamos, atiende a que la sola mora por parte del deudor en el pago de los mismos ya genera un daño, y ese daño tiene que ser indemnizado. En ese sentido, y lo vamos a mirar enseguida, los intereses moratorios tienen ese carácter puramente indemnizatorio o de reparación. Tienen, entonces, como lo decía, una función de reparación, una función de resarcir el perjuicio que se presume causado por el solo hecho de la mora. Por eso hablamos entonces de intereses moratorios, cuyo origen, ¿cuál es? El hecho de el retraso en el pago de los mismos, ¿sí?
y están también sujetos a el concepto de la corrección monetaria, en el sentido de que también deben compensar la pérdida de valor adquisitivos. Y se señala de estos intereses mercantiles que constituyen una obligación privilegiada. Y explico esto en el sentido de señalar que el privilegio no lo atamos a lo que tradicionalmente entendemos como la prelación legal de créditos o como un pago preferente, sino que su privilegio parte no de esa prelación legal de créditos, sino de las reglas establecidas en la imputación para el pago en la normatividad civil, particularmente en lo señalado en el artículo 1653, que entonces nos advierte que mientras las partes no acuerden otra cosa, cualquier pago que se haga de la obligación será imputado inicialmente a cubrir los intereses. Esta regla, que parece una regla absoluta, vamos a mirar cómo de alguna manera cambia y, digamos, en un momento dado se relaja en materia puramente concursal. Los intereses remuneratorios, por supuesto, que serían, digamos, el otro punto de la clasificación, teniendo en cuenta el hecho que los genera, indudablemente entonces atienden la necesidad de que se obtenga un beneficio por la pérdida del costo de oportunidad que tiene el acreedor al momento de entregar su dinero o por la no disponibilidad del dinero. Estos son esencialmente contractuales y, por supuesto, también están sujetos a el fenómeno de la corrección monetaria. ¿Qué pasa con los intereses en el régimen de insolvencia? Pues de alguna manera, si nos fuéramos a hacer, digamos, un estudio de la normatividad que aplica sobre los intereses en nuestro régimen de insolvencia, pues no pasaríamos de estudiar el contenido de 2 o 3 normas que particularmente tienen que ver con lo señalado en el artículo 24, en el artículo 25 y en el artículo 69 de la ley. Por eso, antes de entrar, digamos, como en el detalle de cómo es el manejo o cómo ha sido el trato de los intereses en estos procesos, no podemos dejar de advertir algo que tiene que ver con la finalidad misma del régimen de insolvencia que está planteada en el artículo 1 del Estatuto Concursal. Finalidad que, en principio, nos señala que el régimen de insolvencia tiene, digamos, como propósito la protección del crédito y la conservación y recuperación de la empresa. Este doble propósito así expresado parecería contener, digamos, como una pugna entre estos 2 extremos, que no son extremos contrapuestos, a pesar de que parecería que se refiere a las 2 partes de una relación. Por un lado, debemos conservar la empresa, pero también proteger el crédito. Insisto en que no plantea este doble propósito una tensión o no plantea una prevalencia de un concepto sobre otro. Yo creo que debemos tener claro, y así ya se ha señalado muchas veces, que esto es un doble propósito que es complementario. No es sino pensar en que podría ser de el dador de crédito sin la empresa o que podría ser de la empresa sin el acceso al crédito. No
se trata de, digamos, cuál de los dos sale adelante. Por eso, entonces, los intereses en el régimen están, como lo decía, señalados en esas pocas normas que no los mencionan, dos de las cuales más referidas a los procesos de recuperación, al concurso recuperatorio, particularmente el artículo 24, que nos señala cómo deben ser determinados los votos dentro del proceso de reorganización empresarial, y hace alusión precisamente a que para determinar o para fijar estos debemos estarnos básicamente al capital que se actualizará con el fin simplemente de atender una regla, y es que tenga en un momento dado un mayor poder político el titular de una obligación que lleve más tiempo sin pago, pero sin que allí se reconozca ningún interés o ningún concepto remuneratorio o indemnizatorio. Y esta regla no la ratifica el artículo 25 cuando establece las condiciones en que se debe estructurar el proyecto de calificación y graduación. Claramente entonces nos dice que la obligación será relacionada por el capital y que respecto a los intereses solamente se expresará su tasa. Aquí nos da cuenta esto de un concepto que no podemos perder de vista, y es que el interés en el proceso recuperatorio es un factor de negociación. Por eso entonces también queda abierta aquí digamos un cambio fundamental en la regla de imputación del pago. Y queda abierta digamos el cambio a esa regla. ¿Por qué? Porque lo que está señalado en la norma, en la normatividad civil, se deja ahora para que sea pactado por las partes, para que sea acordado en la negociación del acuerdo. ¿Qué ocurre normalmente? Que los acuerdos se ajustan a, digamos, ese principio o esa regla de imputación para el pago, y siempre se plantea primero un pago del capital y después de intereses, pero no hay, digamos, una prohibición para que en el acuerdo se señale un orden distinto. Es decir, en principio la gran mayoría de los acuerdos se ajustan a esa regla de imputación, pero esa regla, digamos, los que no es legal, sino puramente convencional, es producto de la negociación a la que se llegue. Cosa distinta ocurre en el proceso de liquidación judicial. En el proceso de liquidación judicial, entonces, digamos lo que en principio sí hay una inversión de esa regla de imputación, y es una inversión que de alguna manera obliga, y esa obligación surge del análisis que hacemos del artículo 69 de la Ley 1116 de 2006, particularmente del numeral sexto, al plantear que en la liquidación judicial los intereses se tendrán como obligaciones legalmente postergadas. Desde este momento, entonces, nos está diciendo que en el proceso de liquidación, cualquier abono o cualquier pago total o parcial que se haga irá a el capital, y solo, digamos, subordina el pago de los intereses a que se hayan cubierto todo el capital, ¿cierto?, de todas las clases de créditos, y haya un remanente que se aplicará a los intereses que
también se tendrán que pagar ajustados aquí a la prelación legal de créditos. Entonces, si bien en la reorganización la regla de imputación puede ser negociada, aquí, sobre todo a partir de la postergación, que es, digamos, que impone el artículo 69, entonces viene como una norma imperativa que nos dice: antes de pagar los intereses, usted tendrá que pagar todo el capital, y no todo el capital de una obligación específica, sino todo el capital de los créditos calificados y graduados, y solo allí podrá atender el concepto de intereses. A partir de esto, entonces, digamos que se plantea una situación excepcional en materia de créditos garantizados. El artículo, particularmente el artículo 50 de la ley 1676 del año 2013, entonces advierte que el promotor, con base en esta información y los demás documentos de prueba, que aporte el acreedor garantizado al presentar el proyecto de calificación y graduación y determinación de derechos de voto, reconocerá al acreedor garantizado inicialmente la obligación como garantizada con los intereses inicialmente pactados, y estos hasta el momento de la celebración del acuerdo de reorganización. Es decir, aquí, digamos, se da un tratamiento de excepción a ese acreedor garantizado. Las condiciones en que fue contratado el crédito se deben mantener, deben ser objeto de calificación y graduación, con una dificultad, y es que nos dice que yo los debo calificar y graduar hasta el momento de la celebración del acuerdo. Y el momento de la celebración del acuerdo no siempre es una fecha cierta. Eso puede llegar a afectar el valor del crédito calificado y graduado. Este crédito calificado y graduado, llegaron por mí. Bueno, sí. Este crédito calificado y graduado en el acuerdo de reorganización, si la empresa llega a ir a un proceso de liquidación, pues tendrá que ser atendido en esa forma. Pero las inquietudes, y digamos a lo que me iba a referir en la parte final, tiene que ver con qué pasa, por ejemplo, cuando en el acuerdo de reorganización no fueron calificados los intereses de esa obligación garantizada. Queda como una obligación sobre la que pesa la carga procesal de hacerse valer en la liquidación. Y lo mismo aquella que fue calificada, pero la porción de intereses que se pudo haber generado después de la calificación y graduación. Entonces tendrá que presentarse allá. Estos intereses presentados a la liquidación sufrirán o no la regla de la postergación de créditos. En principio uno pensaría que sí, en la medida en que el artículo 69 parece no plantear ninguna excepción. Lo que pasa es que esa postergación de aplicarse podría ser inocua si en un momento dado la garantía es suficiente para cubrir el capital y los intereses. Entonces realmente solo serían postergados la porción de los intereses que en un momento dado no sean cubiertos por la garantía. No ocurre como con el capital no cubierto, que pasa como crédito quirografario, sino que esa porción no cubierta por la garantía sufre la sanción del artículo 69. Tenía, pues de alguna manera, otros dos puntos por mencionar, pero dejo aquí
teniendo en cuenta que está pendiente la intervención de los compañeros y que la hora siempre está muy avanzada. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, doctor. Ustedes entenderán que estamos un poco retrasados en la programación, pero ha sido algo que se ha salido de las manos, de verdad. Queremos que disfruten al máximo de esta experiencia. Ahora le damos paso al conversatorio Registro Único de Beneficiarios, Desestimación de la Personalidad Jurídica, a cargo de los doctores Marta Ruth Ardila Herrera y Jorge Cabrera Jaramillo. La doctora Marta Ruth Ardila es miembro del Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, abogada especialista en Derecho Comercial y Derecho Tributario, máster en Dirección y Administración de Empresas de la Universidad Miguel de Cervantes de España. Cuenta con una amplia experiencia en la Superintendencia de Sociedades, entidad donde ha ejercido como jefe de los grupos de concordatos, liquidaciones, reorganización empresarial, asesora de superintendente delegado y procedimientos de insolvencia. Ha sido también asesora del despacho del superintendente de sociedades. Fue delegada de intervenciones y actualmente es delegada en supervisión societaria. Es docente de las universidades Javeriana de Cali, Sergio Arboleda del Rosario y Universidad de Medellín para los diplomados en formación de insolvencia. Asimismo, nos acompaña el doctor Jorge Eduardo Cabrera Jaramillo, quien es especialista en Derecho Penal y Ciencias en Criminologías de la Universidad Externado. Cuenta con máster en Derecho de la Universidad Alberta de Canadá. Cuenta con 31 años de experiencia en el sector privado, principalmente en la industria de seguros y más reciente, 15 años como vicepresidente legal en diferentes países de América Latina en la compañía British American Tobacco. Bienvenidos, doctores. Aló, muchas gracias. Doctora Marta Ruth, buenas tardes. Bueno, no, hay que prender el micrófono. Duro. Ya. Buenas tardes. Muy bien. Bien tarde. Felicitaciones. Gracias. Eso Usted es mañana. la homenajeada. Mañana, doctor. Pero empezamos desde hoy. Bueno, sí. Muy bien. Bravo. Si usted me lo permite, mire, llegó el jefe. Llegó el jefe en buena hora. Vamos a conversar con la doctora Marta Ruth Ardila sobre varios temas, como bien se anunció. Vamos a hablar sobre el registro único del beneficiario final, un tema que ha dado mucho que conversar. Algunos lo entienden, algunos no lo entienden, algunos lo entendemos menos, pero tratamos de hacer lo posible. Vamos a hablar de un tema que se llama la desestimación de la personalidad jurídica, también llamada como la perforación del velo corporativo, el descorre del telón corporativo, y cómo ese RUF, ese registro único de beneficiario final, se confunde con la desestimación de la personalidad jurídica. Vamos a hablar cómo esa desestimación de la personalidad jurídica de la Ley 222 del 95 tiene unos antecedentes legales anteriores a la que conocemos hoy, ese artículo 47 o 49, no recuerdo muy bien. Y vamos a terminar, doctora Marta Ruth, hablando sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Todo esto, si ustedes me lo permiten, todo lo que hay detrás de lo que vamos a conversar, un buen amigo que está sentado por acá lo resumió en un diálogo de Platón muy bello que tuve el tiempo de leerlo anoche, que se llama Critón o del deber. Critón o del deber. Creo que es un texto que todos los abogados
debemos leer. Doctora Marta Ruth, ¿qué me cuenta usted de el RUF o no sé de qué No, quiera conversar? claro, doctor Cabrera, yo creo que lo primero que tenemos que entender un poco o compartir acá es de dónde sale ese registro único. Y yo creo que aquí usted nos puede acercar muchísimo a la idea, porque el registro único de beneficiario final parecería que es una figura nueva, que salió hace un par de años y que en el año 2023 la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales viene haciendo unas campañas y una labor maratónica para que todos, por favor, inscriban el registro único de beneficiario. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el beneficio, el registro único de beneficiario final? ¿De dónde surge? Y en realidad, ¿para qué lo necesitamos, doctor Cabrera? Yo creo que aquí empecemos a ver, usted nos cuenta y nos puede acercar bastante a la figura. Sí, señora, gracias. Registro único de beneficiario final. De nuevo, no tiene nada. Eso se remonta al año 74, 76 en los Estados Unidos de Norteamérica, en la campaña de reelección del presidente Nixon, cuando muchas cosas pasaron y muchas cosas non santas. Y ahí surge la necesidad de emitir las primeras órdenes gubernamentales en relación con el control de los dineros que iban a las campañas presidenciales, y surge la figura del FCPA. Ese FCPA tiene, digamos, un cuerpo del gobierno que es el que se encarga de velar por esas normas, que lo conocemos como la SEC. Hace poco ha estado de moda circulando por algunas noticias de un caso colombiano en los Estados Unidos, y eso es el Security Exchange Commission. Ese FCPA, doctora Marta Ruth, lo que quería era saber de dónde venía la plata que financió la campaña de reelección del presidente Nixon. Y empezamos ahí a ver de dónde sale eso. Después el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, lo incluye dentro de sus recomendaciones y dice: los países tenemos que tener una fuente de información para saber quién es el beneficiario final. ¿Pero qué es el beneficiario final? No es el beneficiario final, es el que toma el dinero. El beneficiario final, ¿qué es eso? El beneficiario final es el que toma la decisión, es el que está verdaderamente arriba, no necesariamente el administrador societario, no necesariamente el accionista mayoritario, pueden ser otros. Y ese es el que queremos saber. Ahora bien, usted me pregunta qué es eso en Colombia. Ahí le conté un poco la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, cómo nace el FCPA, después el GAFI, y en Colombia el RUF quiere que nosotros sepamos quién se beneficia finalmente de los beneficios económicos de la sociedad, ¿verdad? Y yo digo, ¿habrá necesidad de tener un registro único beneficiario final en Colombia? Me lo he preguntado varias veces, la verdad, y la respuesta propia no me acaba de convencer, porque hay una cosa que se llama el registro mercantil. Y en el registro mercantil además del registro mercantil, están los libros de accionistas. Y los libros de accionistas nos me cuentan qué porcentaje de acciones tienen las personas que controlan esa sociedad. Pero si esa sociedad además tiene otras sociedades que de las cuales son propietarias, pues voy a esas sociedades y así voy encadenando hasta llegar hasta la última sociedad que podríamos llamar que es el beneficiario final. Pero ¿sabe dónde se rompe todo eso, doctora Marta Ruth? Cuando las sociedades están en el extranjero, porque la jurisdicción se perdió. Y si está en Panamá, y si está en Barbados, y si están en las Islas Caimán, hasta ahí llegamos. Entonces, yo llamo la atención en el punto del registro único del beneficiario final, es lo que acabo ya de mencionar, que podría suplirse de alguna manera con el registro mercantil, pero que se rompe cuando las sociedades son controladas matricialmente por sociedades en el exterior, que es el común de todos los días. Doctora Marta Ruth. O sea, queremos saber quién está detrás de todas las sociedades. Y aquí es donde ya empezamos nosotros a cuestionarnos, entonces ahora es sospechoso crear una sociedad.
todas son sospechosas, en todas estamos ocultando algo. ¿En qué nos queda la limitación de responsabilidad que tenemos en el artículo 98 del Código de Comercio, la separación patrimonial, la defensa que se ha dado toda la vida frente a esa limitación de responsabilidad de las sociedades, que para el Estado es fundamental? Si estamos promocionando empresa, estamos protegiendo el libre desarrollo de ese derecho de asociación, estamos creyendo que crear sociedades es crecimiento económico, es desarrollo de negocios, que hay que proteger la empresa, que hay que impulsarla, pero entonces nos va a dar miedo ahora porque por todo lado tenemos que, o sea, creemos que detrás de una sociedad hay alguien oculto. Y yo entonces lo que digo, el registro único de beneficiario final se creó siempre porque tenemos sospecha de todos y queremos tener a alguien ahí listo por si hay que desestimar la personalidad jurídica para llamarlo a que responda. Pero pues aquí, y es cierto, la Corte Constitucional de años atrás nos ha dicho, mire, esta limitación de personalidad de las sociedades pues no es absoluta. Y cuando yo he utilizado un vehículo societario para defraudar, para eso existen, y ha sido muy clara la Corte donde dice hay unas acciones, unas herramientas legales, ojo, legales, propias del levantamiento del velo corporativo, ¿sí? Entonces acudamos a las acciones y no pensemos que de una vez ya yo puedo llegar y estar levantando el velo corporativo fácilmente, olvidándome también de la protección de la figura societaria y la limitación de la responsabilidad. Estamos acá en un escenario de insolvencia y pues siempre hemos hablado de la protección de trabajadores y protección de pensionales, a trabajadores pensionados, los más débiles, los que resultan de pronto más golpeados con la crisis. Pues para eso también la Corte ha dicho hay otras acciones, responsabilidad solidaria, responsabilidad subsidiaria. Y recientemente aquí yo quisiera mencionar, en el año 2019, Corte Suprema de Justicia dice el comportamiento de pronto dañoso o fraudulento de una sociedad per se no implica un levantamiento automático del velo corporativo. Hay unos requisitos, doctor Cabrera, y lo que la Corte ha dicho, tiene que estar precedido de la intención de fraude o lesión. El demandante debe probar un detrimento o daño. Tercero, debe existir una insuficiencia de patrimonio de esa persona jurídica para que yo pueda acudir a esa acción y que esos perjuicios pues sean generados o causados por la conducta fraudulenta. Entonces, no es tan cierto que yo pueda simplemente rápido me inscriben un beneficiario final y que además, creo que no les hemos dicho, este registro está atado al registro único tributario, por eso la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales anda en su campaña de por favor todos deben inscribir, y lo que ha establecido la implementación de este registro único es que quien no inscriba su beneficiario final pues es merecedor de una sanción, porque queremos tener listo al responsable, pero eso hay que mirarlo como con cuidado, diría yo, doctor Cabrera, porque entonces estamos acabando con ese ánimo de crear empresas y no podemos estar pensando que todo es fraudulento. Así es, así es. Y le voy a dar un dato que a mí me sorprendió mucho. Hace un par de meses, 3, 4 meses, el Tribunal de Justicia Europeo, que no es un tribunal de derechos humanos, tumbó el registro único de beneficiario final en Europa. Lo tumbó, dijo, eso no lo acepto, y no lo acepto porque va en contra de la protección de la información personal, de la Habeas Data. Y dice uno, caramba, los europeos tumban esto y nosotros empujándolo. Bueno, son formas de ver la vida. Pero usted toca un tema fundamental y es esa desestimación de la personalidad jurídica a la cual me referí anteriormente, que es mal llamada el descorrer el velo corporativo, que es una cosa muy interesante. Cuando la gente dice, no, es que voy a descorrer el velo corporativo para llegar al beneficiario final. No, señor, no se confunda. No, está hablando de dos cosas diferentes. La desestimación de la personalidad jurídica, que es el nombre técnico y el nombre que se usa en la ley colombiana, lo que persigue, como lo decía o lo insinuaba la doctora Marta Ruth, es excepcionalmente
ir en contravía del artículo 98 del Código de Comercio, que es el principio fundamental del derecho societario en Colombia, el principio de la limitación de la responsabilidad. Si ese principio de la limitación de la responsabilidad no existieran sociedades, no habría necesidad, porque yo sería responsable ilimitadamente, siempre. Pero el artículo 98 es la columna vertebral del sistema societario colombiano. La gran excepción, como bien lo menciona la doctora Marta Ruth, es la desestimación. Pero la desestimación no va a conocer quién hay detrás, porque es que vaya al registro mercantil y pida una copia del registro. Ahí sale Jorge Cabrera y Marta Ruth Ardila y el doctor Billy Escobar Pérez. Esos son los dueños de la sociedad. Ahí están. No hay necesidad de descorrer nada. Son dos cosas completamente diferentes. Cuando yo desestimo la personalidad jurídica es para que estos tres que estamos aquí sentados y que somos socios de una sociedad, disculpen la redundancia, somos accionistas de una sociedad, cometemos fraude y cometemos fraude en perjuicio de la ley o en perjuicio de los acreedores. Ahí voy en contra de estos tres que estamos aquí sentados ilimitadamente. Rompemos el principio del artículo 98 de la responsabilidad, de la limitación de la responsabilidad. Ahora bien, la ley 190, no sé si usted la mencionó, del año 1995, que habla de la moral pública. ¿Qué es la moral pública? Fraude. Critón o del deber, Platón. ¿Qué es lo que debe ser? Entonces, hablando de la desestimación, eso no es como tocar la puerta. La desestimación es la máxima sanción del derecho societario colombiano. Si ustedes me preguntan cuántas desestimaciones prosperan en la jurisdicción societaria de la superintendencia, yo diría que entre un 1 y un 2% al año, porque la carga probatoria, el estándar probatorio del fraude es altísimo. Entonces, probar una desestimación no es fácil. Ahora bien, hay un pronunciamiento de la Corte Administrativa, el Tribunal Administrativo, en donde al doctor Billy Escobar cuéntenos de eso, doctora Marta Ruth, porque es muy importante. Bueno, punto interesante. Estamos hablando, debe existir fraude. La Corte Constitucional, Corte Suprema nos han dicho, son acciones judiciales, deben existir unos requisitos, hay que respetar derecho de defensa, debido proceso. Pero es que esta figura se ha utilizado, y aquí voy a hacer un breve recuento de todo lo que tenemos. Primero, se ha utilizado a través de tutelas como protección y en mecanismo transitorio. Flota Mercante Gran Colombiana, Industrial Hullera, que era simplemente responsabilidades mientras avanzaban unos procesos judiciales de responsabilidad matricial o de responsabilidad subsidiaria de la matriz, pero a través de una tutela, y está bien, había que proteger derechos pensionales, levantamos responda. Cuando le decimos a los dueños, respondan ustedes mientras a ver si los condenan allá o no hay responsabilidad. Entonces, estamos aquí usándola para otros temas. Tenemos también, usted lo mencionaba, la ley 190 del 95, como protección a la moralidad pública, en la administración pública, permite que las autoridades levanten el velo corporativo. Ley 142 del 94, servicios públicos, desestimación de la personalidad interpuesta para saber quiénes son los beneficiarios reales de esas empresas de servicios públicos, de las comisiones de regulación. Ley 2195 del año 2022, Ley de Transparencia y Prevención y Lucha contra la Corrupción, permite desestimar la personalidad jurídica para el control fiscal. Y aquí entonces viene la Contraloría General de la República, una resolución orgánica reglamentaria donde dice que el funcionario de conocimiento de estas acciones de responsabilidad fiscal puedan
óigame eso, estamos hablando de acciones judiciales, tutelas, aquí nos vamos un poco más. Como medida cautelar, levantar el velo corporativo para tener listos a esos que yo voy a investigar, a ver si de pronto los vinculo al proceso de responsabilidad fiscal. Entonces, seguimos usando la figura. Y le respondo ahora sí, es cierto, poblados. Centros poblados. Exactamente. Tribunal de Cundinamarca la decreta como una medida cautelar y le dice al señor superintendente, levante el velo corporativo, y el Tribunal de Cundinamarca, los magistrados, desconocen que para eso hay que iniciar un proceso judicial, respetando debido proceso, derecho de defensa. Y como el superintendente no hizo caso, por eso está aquí acompañándonos, lo multaron. Por no haberle hecho dos veces, ¿no, señor superintendente? Pero luego viene un fallo ya de Corte Suprema y pues qué pena, la Corte Suprema tuvo que decirle a los magistrados del tribunal, ustedes se equivocaron, hay unas acciones judiciales para desestimar la personalidad jurídica y buscar a un responsable y que repare el daño. En resumen, pues ya la multa no existe, superintendente, es cierto, ya, pero pues qué pesar que tengamos que dar todo un debate y una… pagó la multa. En medio de dos instancias judiciales donde todavía no tenemos claro cuáles son las acciones o las vías para llegar y descorrer eso, desestimar esa personalidad jurídica y buscar a alguien que reparara un daño. Entonces, es cierto, las estamos usando, creo yo, o estamos usando la figura de una manera distorsionada. Sí, así fue. Un día tocaron la puerta de la Superintendencia de Sociedades y dijeron, por favor, descorran el velo corporativo de Centros Poblados. Y se lo pidieron directamente al señor Superintendente de Sociedades. Nos sentamos en una mesa de reuniones y dijimos, pero ¿y dónde está el proceso? ¿Dónde está la acción? Llamamos a la Delegatura de Procedimientos Mercantiles, no, aquí no han radicado nada. No podíamos descorrer el velo, por supuesto. Pero, de ahí de la intervención surge una pregunta concreta y es, ¿quién levanta el velo, para qué lo hace? Y quien levanta el velo es el que debe actuar. O sea, no se levanta el velo para que lo haga otro, sobre todo cuando se desconoce el proceso como tú lo estás diciendo. ¿Es eso? Así es. De tal suerte que no se descorrió el velo, multaron a la superintendencia en cabeza del señor superintendente por sencillamente no surtirse un trámite judicial. Es un proceso judicial, es una acción judicial que no podemos desconocer. Yo creo que exactamente. Y yo creo que, doctora Marta Ruth, ¿qué nos queda en el tintero? Tal vez hablar un poco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de este debate tan interesante que en Colombia Debate súper interesante que lo hemos mirado tímidamente, pero bueno, yo creo que aquí ya mirando el cronómetro, a manera de conclusión, pues ese derecho que tenemos en la limitación de responsabilidad, separación de patrimonios, separar propiedad de gestión, porque el hecho de que haya hecho una mala gestión no quiere decir que los dueños tengan que venir a responder automáticamente, per se no puede ser eso, pero entonces no hay derechos absolutos, es cierto, no hay derechos absolutos, yo puedo ir detrás de ese beneficiario final o responsable que puede llegar acá, pero para eso existen unas acciones judiciales y unos caminos para hacerlo. Ahora, responsabilidad penal de la personalidad jurídica, porque es que entonces ya a las personas naturales les da como un miedo a ser parte de una sociedad. Entonces, doctor Cabrera, cuéntenos, ¿qué es eso de la posible responsabilidad penal de las personas jurídicas? Bien, eso es un debate que se ha dado en el mundo entero desde hace muchos años. En Colombia hemos tenido varios proyectos de ley que todos se han naufragado por haberse presentado de la manera incorrecta, pienso yo, y porque hay posiciones diametrales dentro de los abogados penalistas particularmente. Pero le quiero decir una cosa, no existe responsabilidad penal de la
persona jurídica, pero existe una cosa que nos ayuda mucho, que es la responsabilidad administrativa de la persona jurídica. Y eso está en cabeza de la Superintendencia de Sociedades. Nosotros tenemos la facultad única y exclusiva, somos la autoridad central en Colombia, por mandato de la ley, para poder investigar sociedades cuando han transgredido ciertas normas. Y cuando eso sucede, nosotros podemos declararlas, sancionarlas administrativamente, que es un poco lo que viene a reemplazar ese derecho penal a la persona jurídica. No existe en el panorama, digamos, legislativo pronto que eso pueda verse en Colombia. Chile lo tiene, Perú lo acaba de sancionar, la Argentina no lo tiene y en los países anglosajones existe desde hace muchos años. ¿Puede uno meter a la cárcel a Jorge Cabrera Sas? No, mete uno a la cárcel a Jorge Cabrera, persona natural, si ha cometido un delito. ¿Cuál es la responsabilidad penal de Jorge Cabrera Sas? Que es lo interesante y es donde se naufraga la gente y yo no puedo meter a la cárcel a esta sociedad, pero sí le puedo imponer unas sanciones mucho más duras que las que se contemplan administrativamente, no contratar con el Estado, por ejemplo, la misma cesación de las operaciones de la sociedad, la cancelación del registro mercantil, es decir, liquidarla por no los procesos liquidatorios que el doctor del doctor Londoño lleva a su cargo, sino liquidarla en el otro sentido de la palabra, acabarla, suspenderla. Ok, bueno, yo creo que aquí ya nuestro cronómetro se acerca y se nos ha extendido la jornada. Simplemente queríamos con estos breves comentarios pues contarles que existe ese registro, que la DIAN está en un empeño constante de que cada día las empresas lo hagan, o si no son merecedoras de una sanción, pero como ya decimos, creo que nos hace falta aquí en el país ir acercándonos más a ciertas responsabilidades que no siempre es llegar a castigar a los dueños cuando lo que produce el daño es una mala gestión. Muchísimas gracias y que pasen buena tarde. Muchas gracias.